Secretario General Iberoamericano, Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, Vicepresidenta Segunda del Senado y Presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Director de la Real Academia de la Lengua, Director del Instituto Cervantes, Secretarios de Estado y subsecretarios, Secretario General de Comisiones Obreras, embajadores, autoridades, amigas y amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento presencial y telemático del Foro de la Nueva Comunicación, gracias al mecenazgo del Grupo Telefónica, en nombre de cuyo presidente, don José María Álvarez Payete, les saludamos a todos ustedes. Antes de comenzar, permítanme que manifieste la solidaridad de nuestra organización con el pueblo de Ucrania y que además exprese el orgullo y la emoción por el modo en que se pronunció ayer en el Parlamento Europeo el alto representante para la política exterior y de defensa, nuestro compatriota don Josep Borrell. De la mano de Telefónica, hoy en el Foro de la Nueva Comunicación tendremos el placer de conversar con el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. La introducción de este evento correrá a cargo de la directora del diario El País, doña Pepa Bueno. Muchísimas gracias por hacer hoy la presentación del director del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Nueva Economía Forum por permitirme estar hoy aquí para hablar de un poeta, del poeta Luis García Montero. Ojalá no fuera efectivamente en un momento en el que tenemos casi que aferrarnos a la poesía para recordarnos que los humanos somos capaces de la barbarie, pero también de la belleza. Vengo a presentar a un poeta, pero también a un hombre siempre comprometido contra la barbarie, en cualquiera de las formas en que se nos presenta en la vida. A veces de forma tan evidente como que un solo hombre decida disponer de la vida de millones de personas invadiendo otro país y provocando una guerra. A veces la barbarie se esconde en los gestos cotidianos que ignoran las señales que anuncian al monstruo. Y a Luis García Montero se lo encuentra una siempre de frente, con claridad, sin alzar la voz, pero sin esconderse. Luis me elige esta mañana por mi doble condición de periodista y amante de la poesía. La suya entró en mi vida, la verdad, muy tarde y por razones bien prosaicas. Había leído mucha poesía en mi primerísima juventud, pero luego la abandoné durante muchos años, hasta que durante más de una década me tocó levantarme a las 3 de la mañana. No me compadezcan, era para hacer primero los desayunos de Televisión Española y después, hoy por hoy, en la cadena SER. Como dice un amigo mío, peor hubiera sido levantarse a esa hora para ir a trabajar. Durante esa década larga me dediqué a la lectura alimenticia, es decir, la que alimentaba mis programas, básicamente política y economía. El otro alimento, escaso, era el sueño que se apoderaba de mí en cuanto empezaba a leer la mejor de las novelas. Así que pronto la lectura por el puro placer de leer quedó relegada a las vacaciones. Pero como el ser humano necesita elevarse cada día siquiera unos minutos por encima del suelo, volví a la poesía. Me dije, malo sea que no consiga leer cada día un poema antes de desmayarme en la cama. Y retomé la poesía donde la había dejado en aquella primerísima juventud, en Ángel González, que había sido mi poeta de cabecera entonces. Quería, a partir de él, llegar hasta el presente. Pero un amigo me dijo, cógete a Luis García Montero, es como Ángel, en él está todo. Así que lo leí y era verdad. Allí estaba todo.
los grandes asuntos del ser humano, pero envueltos en el olor del café a esta hora de la mañana. En sus versos estaba todo, estábamos todos, estaba yo. Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi. Cruzo la desmedida realidad de febrero por verte, el mundo transitorio que me ofrece un asiento de atrás, su refugiada bóveda de sueños, luces intermitentes como conversaciones, letreros encendidos en la brisa, que no son el destino, pero que están escritos encima de nosotros. Así que a partir de ese momento se quedó para siempre en mi vida, como solo la poesía consigue arrebatar la propiedad al autor y formar parte de la materia prima de la vida de otros. Esta suma de pequeños detalles autobiográficos me han traído esta mañana aquí a presentarles a ustedes al poeta, al profesor, al articulista, al ciudadano, al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Nació en Granada en 1958, el mayor de una familia numerosa de 6 hermanos. Su padre, Luis, militar de Salamanca, le señaló sin pretenderlo el camino leyéndole muchos poemas cuando era pequeño. Poemas como la canción del pirata, ¿se acuerdan? Con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Y el niño Luis empezó a soñar que quizá algún día escribiría esas cosas que su padre le leía con su acento castellano. La tempranísima militancia de izquierdas del joven Luis no separó al padre y al hijo. El amor y la pasión por el fútbol fue más grande que las diferencias ideológicas. Y así fue ejercitando García Montero desde muy chico ese músculo que tiene también entrenado para respetar, entenderse y querer a muchos que están en las antípodas de su pensamiento. Estudió filología hispánica con buenas notas, se convirtió primero en profesor, luego ya pasando el tiempo en catedrático, precoz en el compromiso, precoz en las instituciones educativas, precoz en la poesía. A los 24 años decía en un programa de televisión española cosas como estas: se suelen quejar a los bibliotecarios de que a la gente no le interesa la literatura, y yo creo que es más culpa de la literatura que de la gente. Se ofrece un código de valores que no tiene vigencia alguna y la poesía está aflorando en las calles. Eran los años 80, España lo estrenaba todo y él se convirtió en la cabeza más visible de lo que se llamó la poesía de la experiencia. Así que conoció nuestro hombre la fama y la gloria muy pronto. Premio Adonais, Premio Nacional, Premio de la Crítica, sin dejar de reconocer nunca a los que estaban allí antes. El magisterio de su profesor, Juan Carlos Rodríguez, de Granada, y la importancia de otros profesores y de sus amigos poetas, con los que sacó la poesía de las vitrinas, de los salones, de los altares, y la metió en el agua de nuestras duchas, en el traje tirado en la habitación de un hotel después de una noche de pasión, en las maletas de los viajes que no sabemos hacer solos. La poesía entendida así. Ya sé que otros poetas se visten de poeta, van a las oficinas del silencio, administran los bancos del fulgor, calculan con esencias los saldos de sus fondos interiores, son antorcha de reyes y de dioses, o son lengua del infierno. ¿Será que tienen alma? Yo me conformo con tenerte a ti y con tener conciencia. Y su conciencia lo llevó a la política, ya lo saben, a la política de los políticos que se presentan a elecciones, no solo la de la retaguardia. Entró sin esperanza, pero con convencimiento, y salió sin que la derrota dañara su compromiso, con la conciencia cívica intacta, como leemos en sus colaboraciones en la prensa o en su presencia multiplicada allí donde hay que arrimar el hombro. A la entrada y a la salida de esa y otras experiencias tenía a su lado Almudena Grandes, el amor de su vida. La mujer, la amiga, la escritora que a nosotros y a la historia de la literatura nos dejó sus novelas, y a él la fortuna de haber compartido con ella tantos años. Yo tengo que confesar que cuando preparaba esto me daba un poco de pudor que mi amor por la poesía, mi admiración y mi cariño por Luis convirtieran esta presentación en lo que está siendo.
Ya me hago cargo, ¿no? En un retrato sin mácula. Así que he hecho, y ya voy terminando, he hecho de periodista para ustedes. He consultado a muchas fuentes, buscando su lado oscuro. He hablado con sus amigos, son muchos, algunos muy antiguos, lo que habla bien de ellos y de él. Y Jesús Maraña, San Jesús Maraña, me ha salvado esta presentación diciéndome literalmente: su sentido del humor tiene un estrecho parentesco con la denominada mala folla granaína y alcanza límites difícilmente soportables cuando ejerce de merengue, fanático madridista condescendiente en el mejor de los casos con sus familiares y amigos colchoneros, que somos unos cuantos. Solo en el fútbol, con un corazón partido entre el Real Madrid y el Granada, pierde el poeta sensible, tranquilo, machadiano, su bondadosa racionalidad, y pierde hasta el oremus. Y hasta aquí he encontrado el lado oscuro. Y así llegamos al presente, ya lo saben, desde 2018 es el director del Instituto Cervantes. Sigue trabajando la palabra, ahora en otra factoría, como director de la institución que se encarga de difundir la cultura española y en español. Así que ahora el poeta gestiona, y a los proyectos y a la ambición seguro que tiene que sumar muchas cuentas, mucho ajuste de presupuesto con esa tradición española de ser rácanos con lo esencial. Y si no es así, que me haga fact-checking, y ahora me reñirá por decir fact-checking, o que me verifique Luis García Montero, cuando quieras, querido Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Pepa, por tu presentación. Y ahora dialogaremos con el director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. ¿Cómo está usted, don Luis? Además del triste y sentidísimo fallecimiento de su esposa, la recordada doña Almudena Grandes, a la que se ha referido nuestra querida amiga y presentadora de hoy, ¿cómo le ha afectado la COVID a usted, a su entorno personal y al funcionamiento del Instituto Cervantes, la COVID, en todo el mundo? En primer lugar, quiero agradecer a Nueva Economía, al Foro Nueva Economía, su invitación a mí, al Instituto Cervantes, porque me ha dado la oportunidad de pedirle a mi amiga Pepa que me presentara, y ha sido un ejemplo más de que muchas veces conviene asistir a un sitio por el presentador más que por el protagonista. Muchísimas gracias, Pepa. Pepa, gracias de corazón. Agradezco también a todos los amigos que estáis aquí, y a los amigos que han tenido que disculparse en el último momento porque coincidía este desayuno con la comparecencia del presidente del Gobierno en el Parlamento. Y me van a permitir que le haga un saludo especial a Miguel Ríos, que está ahí sentado en la mesa de mis jóvenes amigos poetas y novelistas, porque yo creo que hace muchos años que no veía a Miguel levantado a las 9 de la mañana. Bueno, la pandemia ha supuesto para el Instituto Cervantes, como para la vida cotidiana de la gente y para las instituciones, un reto muy importante, un impacto muy importante, una dificultad que ha habido que superar abriendo caminos de futuro. En una institución como el Cervantes, que tiene 94 presencias en 47 ciudades del mundo, pues ha tenido que someterse a las peculiaridades de cada lugar, a las medidas sanitarias o ausencias de medidas de cada lugar, y hemos tenido que abordar los retos apostando por una transformación tecnológica muy fuerte. Muchas de las actividades presenciales, tanto en el área de académica, nos dedicamos
a enseñar español como segunda lengua por el mundo y a llevar la cultura española y en español por el mundo, pues hemos tenido que afrontar y sumergirnos en todas las posibilidades que daba la cultura digital y las plataformas. Inconvenientes, claro, de presupuesto, porque una parte fundamental de nuestro presupuesto es autofinanciación. Lo que había que cerrar, pues, socavaba nuestra capacidad de autofinanciación, pero al mismo tiempo la apuesta decisiva de aquí adelante por un mundo híbrido donde lo presencial a lo que no renunciamos, porque además la gente identifica la cultura española con el trato humano y con lo presencial, pero tiene que ir acompañada por una oferta digital muy fuerte. Por ejemplo, uno se queja de tener que cerrar, pero al mismo tiempo se alegra de que la oferta digital que hemos puesto en marcha pues de pronto llegue a 2,5 millones, 3 millones de personas a través de las redes sociales. Y en esas estamos. Director, el Instituto Cervantes participa del PERTE del español, que ayer se aprobó por el Consejo de Ministros, con una dotación superior a 1.000 millones de euros. Jesús García Calero, de ABC, dice: el PERTE financia la digitalización del Cervantes y la certificación del español, entre otras cosas. ¿Puede comentar la cifra total de nuevos recursos que el PERTE pone a disposición de las actividades y proyectos del Cervantes? Hay otras preguntas. ¿Cree que por fin se está tomando en serio eso que se llama la industria del español? ¿Qué papel va a jugar el Cervantes en el desarrollo de este PERTE? La verdad es que estamos celebrando que ayer el Consejo de Ministros aprobara el PERTE, es decir, el Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, por lo que se refiere al español. Y especialmente yo me alegro también que se haya nombrado comisionada para el PERTE del español a Cristina Gallat, con la que tuvimos la oportunidad de trabajar cuando era secretaria de Estado en el Ministerio de Exteriores. Y bueno, celebro el nombramiento de ella, porque la considero una persona indicada, y celebro desde luego la aprobación del PERTE. Yo quiero decir, con mi corazón de poeta, que cuando uno se dedica a la gestión pública no hay nada más poético y más lírico que el dinero. Y en España, la verdad que por lo que se refiere a cultura, casi nunca o nunca podemos compararnos con los países de nuestro entorno, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, en todos los niveles, desde los ayuntamientos y comunidades autónomas hasta los presupuestos con los que puede contar el Ministerio de Cultura. De manera que la aprobación del PERTE, que son muchos millones, como has dicho, más de 1.000 millones, 1.100 millones en concreto, no renunciamos a esos 100 millones, pues creo que supone mucho. La toma de conciencia de lo importante que para una sociedad como la española es tener el segundo idioma del mundo en hablantes nativos y el tercer idioma del mundo, el segundo idioma después del chino mandarín, en hablantes nativos, el tercer idioma en comunicación y cultura después del inglés y del chino mandarín. Formamos una familia de 600 millones de hablantes, 500 como lengua materna. Y eso da unas posibilidades económicas, sociales, diplomáticas, culturales inmensas. A mí me parece que este PERTE se toma eso en serio. Y se toma en serio también lo que se viene estudiando desde hace tiempo. Nosotros, desde el Instituto Cervantes, seguimos el trabajo que inició la Fundación Telefónica precisamente en el 2012 con un libro, El valor económico del español, que por lo que se refiere al PIB español, lo que tiene que ver la lengua y la cultura, la industria editorial, pues
supone un 16% del PIB, y tomarse eso en serio es tomarse en serio el papel del idioma y de la cultura en una sociedad. Y ya no solo desde el punto de vista de los valores, algo fundamental en un mundo que desde hace tiempo está invirtiendo mucho en analfabetismo para que surjan figuras y zares como la de Putin, pues invertir en cultura a mí me parece fundamental. Va a suponer la capacidad de que colaboren instituciones pues como la Real Academia, como la Biblioteca Nacional, como las universidades, los ministerios de cultura, de ciencia, de universidades, el Ministerio de Exteriores, pues en un proyecto que haga del español una base de conocimiento fundamental. El conocimiento en español se va a convertir en algo fundamental, aprovechando todas las posibilidades de la transformación tecnológica y de los procesos digitales. A mí me parece que son tareas fundamentales, pues aumentar la presencia y la calidad del español y de las lenguas oficiales en esta nueva era digital, donde la inteligencia artificial va a tener un protagonismo importante. Apostar porque el español ocupe un lugar fundamental en el mundo científico y en la comunicación científica. Somos la segunda lengua, pero a mucha distancia del inglés. Y para todo eso, reconocer la lengua como bien económico y público significa introducir a la cultura y a la lengua en el desarrollo de nuestras sociedades y de la comunidad iberoamericana. Yo creo que esto es importante, y el Instituto Cervantes, como es la institución del Estado que se dedica a esto desde hace años, pues va a jugar un papel importante, y eso es lo que hemos pedido, poder colaborar pues desde la gobernanza del PERTE, trabajando en todo lo que es un conocimiento transversal, interministerial, que organice los retos que tenemos. Vamos a hacernos cargo de un observatorio del español para analizar los distintos aspectos que están en juego, cómo viven los profesores de español, por ejemplo, en el África subsahariana, o cuál es el papel que como segunda lengua está cobrando el español en Europa, o de qué manera se puede trabajar con los distintos nodos y los distintos grupos que están dedicados a la cultura digital en los distintos ámbitos, muy en concreto en el de las ciencias sociales y en el de la cultura. Y de qué manera podemos acentuar la educación en español, la difusión del español en el exterior, en colaboración con el Ministerio de Educación, como ya hacemos en nuestro trabajo cotidiano. Y claro, todo esto pues significa aprovechar la situación para mejorar la certificación del español. Al Instituto Cervantes le corresponde dar los certificados de conocimientos del idioma con distintos diplomas que sirven, por ejemplo, pues para los currículum de los estudiantes o para los procesos de nacionalización española. Y yo creo que todo esto, que lo vemos como una transformación digital, va a suponer también la posibilidad de instalar al Instituto Cervantes y a muchos investigadores y a muchas instituciones españolas en la nueva cultura digital. Director, no podemos sustraernos de la situación internacional en un momento en el que Europa vuelve a estar en guerra. El Instituto Cervantes tiene un centro en Moscú y forma parte de la red de centros culturales europeos que trabajan en Rusia. En 2008, el British Council fue clausurado por el gobierno ruso, que nunca ha dejado de considerar estos centros como agentes extranjeros. ¿Cuál cree que debe ser la postura de Europa y su cultura democrática en un momento así?
José María González Huesa, director general de Servimedia, y Eduardo Blanco, de Europa Press, le preguntan cuál es la situación de los trabajadores del Cervantes en Moscú y qué planes se tienen con este centro mientras dure la invasión y las restricciones impuestas a Rusia, por ejemplo, en el espacio aéreo. ¿Piensan ustedes en cerrar el centro Cervantes de Moscú? Bueno, en ese sentido, como es lógico, nosotros trabajamos en coordinación con el Ministerio de Exteriores y con la Embajada de España. Nuestro director en Moscú, Juan Carlos Vidal, un director con mucha experiencia en el Instituto Cervantes, está en constante comunicación con la secretaria general y conmigo. Esperemos a ver qué tipo de decisiones se toman. Lo mismo que ocurrió con la pandemia, pues la acción exterior de España es conveniente que esté coordinada y seguiremos las sugerencias. Nosotros, que formamos parte de EUNIC, del grupo europeo que se dedica a la enseñanza de las lenguas, pues hemos suscrito el comunicado de protesta rotundo de EUNIC y hemos hecho nuestro propio comunicado, pues defendiendo la paz, los valores democráticos, la solidaridad con las víctimas y protestando ante una agresión que nos devuelve a lo peor del siglo XX. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que tomar conciencia que lo peor del siglo XX aparece en el siglo XXI y aprovechar las posibilidades que da el siglo XXI para responder. Y en ese caso, pues me parece que son muy acertadas las medidas que se están tomando de la Unión Europea, que es una ocasión para primero demostrar unidad y después demostrar que ahora, en lo que se refiere a las comunicaciones, al diálogo internacional en el mundo, desde lo deportivo a lo económico, pues no se puede aceptar una agresión y una violación tan fuerte del derecho internacional y de los derechos humanos. Problemas, algunos vamos teniendo ya, por ejemplo, a la hora de pagar las nóminas de este mes, con las limitaciones de los bancos, pues está siendo un problema hacer las transferencias. A partir de ahí, pues solidarizarnos con nuestros trabajadores del Instituto Cervantes, un instituto que, por cierto, tiene mucho prestigio y ha hecho una labor encomiable, y esperar a ver qué medidas va tomando el Ministerio de España en colaboración y en relación con la Unión Europea. Director, vivimos en una época de revisionismo del pasado, donde los hechos históricos se interpretan siguiendo muchas veces consignas políticas populistas. En el mundo hispanohablante hay una relectura de la historia que hace que algunos países achaquen todos sus males a la impronta española. El Instituto Cervantes, que difunde el español y las culturas de los países hispanohablantes, ¿cómo vive esta situación? La lengua puede sufrir también una involución populista. Aprovecho para saludar al nuevo secretario general iberoamericano. Bienvenido a España. Yo también lo saludo. Vamos a ver, voy a hacer una respuesta biográfica. Yo nací en Granada. ¿Por qué recuerdo que nací en Granada? Porque estamos celebrando el 500 centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija. El día 28, Día de Andalucía, estuvimos el director de la Real Academia y yo en Lebrija, celebrando la tierra donde nació. Como saben, Nebrija fue el autor de la primera gramática de la lengua castellana y se hizo muy famoso un prólogo, dedicatoria a la reina de Isabel la Católica, que está enterrada en Granada y que era noticia del espíritu y del imperio español todos los días en la cultura franquista. En esa dedicatoria, Nebrija dice que la lengua es compañera del imperio.
eso se ha interpretado de muchas maneras. Una de ellas, es decir, que la lengua española es propio del imperialismo español que conquistó América. Bueno, cuando se publicó la gramática de Nebrija, no se había descubierto América ni Colón había iniciado su viaje. Lo que se acababa de tomar era mi ciudad, la ciudad de Granada. A partir de ahí, yo me siento conquistado por algo que pasó en 1492, o mi conocimiento de la historia me hace comprender que la historia es un proceso donde van surgiendo realidades, valores y después un presente. ¿Por qué digo esto? Yo, que nací en el año 58, en el siglo XX, he tenido muy cerca una guerra civil donde fue asesinado Federico García Lorca. He nacido en un siglo con campos de concentración, de exterminio, en un siglo donde unas bombas atómicas acababan con una ciudad en un segundo, en un siglo donde ha habido golpes de Estado feroces. Yo no sé si es demasiado ingenuo solucionar los problemas del siglo XXI pidiéndole cuentas a Hernán Cortés, y si no es mejor tomar conciencia de los retos que los seres humanos tenemos en el futuro para la defensa de los derechos humanos y de los valores que deben marcar el siglo XXI. Y digo esto porque en los procesos de relectura yo podría caer en la tentación de decir que los reyes católicos fueron muy malos y que no tienen nada que ver conmigo, y estaría mintiendo porque buena parte de mi cultura tiene que ver con la toma de Granada por los reyes católicos, o podría decir que la Granada de Boabdil el Chico era una maravilla y un paraíso sin ningún tipo de problemas, con lo cual estaría mintiendo, porque en la Granada de Boabdil el Chico estaban las contradicciones, los problemas, las explotaciones y las miserias propias de lo que era el siglo XV. De manera que se falsea la historia cuando se intenta sublimar una realidad, tanto como cuando solo se quieren ver las luces y no ver las sombras. Vamos a conocer la historia viendo las luces y las sombras, vamos a comprender de dónde venimos y cuáles son los procesos históricos, y lo que es más importante, vamos a trabajar por el futuro para que ese mestizaje que se produjo en la América del siglo XVI sea una buena propuesta de mestizaje, identidades abiertas, cooperación y defensa en los derechos humanos, que es el compromiso que yo tengo como persona de la cultura. De manera que creo que falsificar la historia es muy propio de culturas populistas que intentan legitimar situaciones injustas en el presente a costa de releer y falsear el pasado. A finales de diciembre abrieron en Dakar, Senegal, un nuevo centro después de mucho tiempo, y este año contemplan la inauguración del centro en Los Ángeles. Incluso se está preparando la sede de Seúl en un futuro muy cercano. Capitales en regiones del mundo muy diferentes que entiendo responden a estrategias muy concretas. Sí, la verdad es que nuestro trabajo diario, y de ahí la importancia del Observatorio al Español, es ver cómo está la realidad para poder intervenir. El centro de Dakar es el primer centro que se abre en el África subsahariana y nos ha permitido hacer una extensión en Costa de Marfil, donde hay un interés importante por el español. En los próximos años va a haber una multiplicación demográfica muy grande en África. Cuando hablamos de la fuerza del español, siempre utilizamos argumentos demográficos. Se debe a la extensión del español, sobre todo en la sociedad latinoamericana, demográficamente. Pero los estudios con los que contamos nos dicen que esto se parará a mitad de siglo
y será una buena noticia si es la consecuencia del desarrollo económico de la familia hispanoamericana. Y entonces hay que buscar otras maneras de prestigio para seguir consolidando la importancia internacional del español. En cualquier caso, la multiplicación demográfica, que va a reducir un poco la presencia de los tantos por cientos del español en el mundo, viene de África. En ese sentido es muy conveniente extendernos en África y hacer viajes de ida y vuelta para que el mundo subsahariano comprenda la cultura española, la cultura hispánica, iberoamericana, y nosotros comprendamos también la cultura africana, que no es simplemente la cultura de los migrantes, sino que hay muchas posibilidades de cooperación y de desarrollo. Nos parece importante que la lengua sirva también para crear una relación entre África y Europa que vaya más allá de las pateras. Y por eso hemos apostado por Dakar. Por Estados Unidos, los estudios que tenemos es que ahora Estados Unidos es el segundo país del mundo en número de hablantes nativos de español. Y hubo un momento en la administración de Donald Trump que se quiso hacer la caricatura de decir el español lengua de pobres. Incluso Trump retiró la página web en español de la Casa Blanca y animó ciertas polémicas que desembocaron en que se afeaba a los niños que hablasen español en los institutos, o incluso que algún chaval perdiera la cabeza y cometiese uno de esos asesinatos múltiples que se dan en los Estados Unidos. En la frontera del Paso disparó a más de 20 personas porque hablaban español. ¿Hasta qué punto llegan las demagogias cuando uno se mete en asuntos de lengua? Frente a eso, ¿cuál es la realidad? Que puede poner nervioso a cierto poder. Pues la realidad es que ahora, si separásemos a la comunidad hispana de la economía de los Estados Unidos, ella misma por sí sola representaría ya la 8ª economía del mundo. El español en los Estados Unidos no es una lengua de pobres. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que apostar por el prestigio científico y tecnológico y cultural del español para darle consistencia en la sociedad norteamericana. Eso nos hizo fijarnos con el Gobierno en los estados, en el estado de California y en Los Ángeles hay más de 12 millones de hablantes hispanos en California, y nos hizo fijarnos en un estado donde están las tecnológicas y en una ciudad donde está Hollywood y donde ahora tiene una importancia fundamental la música y el cine en español. Estamos muy contentos, hemos podido alquilar como sede unos estudios dentro de Hollywood y ya tenemos relación con la Universidad de Los Ángeles para poder llevar nuestras actividades culturales desde Hollywood, pero extendiéndola por toda la ciudad. Y después está Corea, Seúl, que es una economía fortísima. Tenemos una extensión que depende de Tokio. Hay un número muy importante de alumnos. Cuando uno se plantea el trabajo en Dakar, en Senegal, es muy importante la colaboración, la cooperación, el trabajo con la Secretaría de Estado de Cooperación. Nos cuesta dinero la cooperación. Cuando uno se plantea Seúl, pues partimos de la base de que el poder adquisitivo y la fuerza económica de Seúl va a introducir dinero a la red que después nos va a permitir distribuirlo en el África subsahariana. Ya tenemos aprobado el presupuesto donde se incluye la puesta en marcha de Seúl. Hemos encontrado un edificio de la UNESCO, en colaboración con la UNESCO, donde podemos ponernos a trabajar. Para que se hagan una idea, si piensan el número de habitantes de China y el número de habitantes de Corea, el turismo chino y coreano en España
tiene casi el mismo número de participantes, y siendo la población coreana mucho más pequeña que la china. Tienen un poder muy fuerte, una energía muy fuerte, y eso debe servirnos para potenciar el hispanismo coreano. Hemos hecho este año una gran tribuna de hispanismo allí en Seúl, que ha tenido mucha repercusión, y creemos que además pues va a ser una fuente de autofinanciación importante para la red. Álvaro Durández le pregunta desde la Fundación Universitaria Iberoamericana qué relación de cooperación se está estableciendo con la muy próxima y hermana lengua portuguesa. Pues una cooperación fundamental. Fíjense, porque en las lenguas no solo es importante el hablar con una buena capacitación, sino simplemente el que te puedas entender. Lenguas hermanas ya abre muchas posibilidades. Por ejemplo, económicas. Nuestros estudios nos dicen que las relaciones comerciales de países con la misma lengua o que se entienden se multiplican por 4, y las inversiones en países que tienen la misma lengua se multiplican por 7. En ese sentido, si reunimos los hablantes de español con los de portugués, pues la cultura iberoamericana representa 850 millones de hablantes. Es decir, una posibilidad, en primer lugar, de presencia en el mundo globalizado internacional muy grande, y en segundo lugar, una posibilidad de mantener relación sólida entre los valores democráticos que debe representar con uñas y dientes frente a cualquier agresión Europa, con Latinoamérica en su desarrollo y en su progreso. En ese sentido, trabajamos conjuntamente con el Instituto Camões de Portugal, trabajamos con la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Acabamos de celebrar un gran congreso en Brasilia sobre las posibilidades de colaboración entre el español y el portugués, que define toda el área iberoamericana, y estamos colaborando. Ya hemos tenido una reunión con la CEGIP y con el señor Alamán para poder profundizar en todos nuestros esfuerzos de cooperación con el portugués. Sí me gustaría, porque en ese sentido me siento orgulloso, marcar una diferencia entre el portugués y el español, por distintos motivos históricos en los que personalidades como Andrés Bello o instituciones como la Real Academia están comprometidas. El español es una lengua que mantiene en toda su extensión geográfica una gran unidad, a costa de respetar la diversidad. Se habla lo mismo de bien español en Extremadura, en Andalucía o en Salamanca. Lo que pasa es que los extremeños hablan el español como se habla en Extremadura, y en Salamanca como se habla en Salamanca. Y se habla lo mismo de bien el español en el Río de la Plata que en Tegucigalpa. En cada sitio se habla como se habla, y eso tiene que ver con las lenguas maternas. A partir de ahí, si se genera una gramática y se genera un vocabulario que respete la diversidad y que vaya integrando los términos de las lenguas maternas, pues se consigue una unidad maravillosa. Y creo que los hablantes hispanoamericanos debemos alegrarnos de cómo se ha conseguido mantener la unidad respetando la diversidad. En el portugués no pasa exactamente lo mismo. Las diferencias del portugués de Portugal y del portugués brasileño son cada vez más acentuadas. Y bueno, eso lo veo como una preocupación, pero sobre todo como una manera de alegrarme de lo bien que se han hecho las cosas por lo que se refiere a la lengua española. Don Luis, usted señalaba antes que casi 600 millones de personas hablan español en el mundo. Es el segundo idioma de comunicación internacional y el tercero
en las diversas plataformas digitales del siglo XXI. Su aportación al PIB del mundo hispanohablante es del 15%. Sin embargo, en varias regiones españolas, en Euskadi y en Cataluña, el castellano deja de ser vehicular en la educación y se dificulta su enseñanza. ¿Realmente cree usted, como director del Instituto Cervantes, que está en peligro el español en nuestro propio país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es cierto este alarmismo político? Bueno, como director del Instituto Cervantes, lo primero que debo decir es que el español de ninguna manera está en peligro. Como digo, es una lengua muy fuerte internacionalmente y eso lo vemos constantemente en nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ver también con las otras lenguas oficiales del Estado. El 25 de marzo de 2014, era presidente de Gobierno, si no recuerdo mal, Mariano Rajoy, se aprobó en el Parlamento una ley en la que que tenía que ver con el Instituto Cervantes y que pasó a la normativa del Instituto Cervantes. La acción exterior en materia de cultura facilitará la defensa, promoción y difusión de las nacionalidades y regiones que integren la nación española en el marco previsto en el artículo 149.2 de la Constitución española. Siguiendo este mandato, en nuestras sedes se enseña, aparte de español, en gallego, euskera y catalán. Bueno, y se enseña también griego en Atenas, español en Berlín o chino en Pekín, porque nosotros damos servicio también para la población española que tiene que desplazarse y para que se integre en sus nuevos trabajos, damos también clases de la lengua que nos acoge para facilitar la integración. Después, en el año 92, el Parlamento Europeo, creo que era José María Aznar, entonces presidente del Parlamento Español pero ahora mismo no lo sé exactamente, pero España se sumó con el gobierno de José María Aznar a esta carta aprobada en 1992 en el Parlamento Europeo, que es la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. O sea, frente a otros procesos que apuestan por identidades cerradas y que intentan imponer una lengua como la marca de la identidad cerrada, Trump impuso la política de English Only para dirigir la actividad política y cultural, para agredir a los 60 millones de hablantes de español o descendientes hispanos que había en Estados Unidos durante su mandato. Pues frente a eso, la Carta Europea intentó defender todas las lenguas. En Europa hay, si sumamos a las lenguas oficiales y hegemónicas, las regionales y las migrantes, 200 lenguas. Y el 26 de septiembre se celebra todos los años, nosotros lo celebramos con el CEPARE, el Consello da Cultura Galega y el JUL, celebramos en distintas sedes el Día Europeo de las Lenguas, para defender la riqueza como algo que tiene que ver con la pluriculturalidad y con la diversidad, también con el plurilingüismo. Hago toda esta introducción porque quisiera, por ejemplo, leer algunos titulares de este último año. De La Razón: fuerte retroceso del uso del catalán entre los jóvenes barceloneses. La utilización habitual del idioma baja 7 puntos respecto a 2015. El Mundo: en los últimos 5 años el uso habitual del castellano entre los ciudadanos barceloneses de 15 a 34 años ha aumentado, mientras el catalán ha descendido. Es uno de los resultados de la encuesta de la juventud del Ayuntamiento de Barcelona.
El Periódico de Barcelona: el 62% de los adolescentes catalanes consume televisión solo en castellano. Quien quiere meter la ofensa a las lenguas en los debates políticos hace mucho daño a la convivencia. Primero, falsea la realidad. Y segundo, ofender una lengua materna es casi tanto como ofender a una madre. Y por eso sería mejor que en los debates políticos no se falsearan los datos y se mantuviese el respeto al otro y la creencia europea, democrática, de que la diversidad lingüística es una riqueza. Catalán lo hablan 8 millones de personas y lo entiende el 91% de los hablantes que vive en una comunidad catalana. Las lenguas hegemónicas, de las 7.000 lenguas que hay en el mundo, las lenguas hegemónicas, vamos a decir que son 7 porque están por encima de los 200 millones de hablantes. El euskera lo hablan 750.000 hablantes nativos, de los cuales 395.000 tienen una competencia completa. Y el gallego lo hablan unos 2,5 millones de personas. Yo como poeta me siento heredero de Rosalía de Castro, de Salvador Espriu o Joan Margarit, de Gabriel Aresti, y me siento muy orgulloso de pertenecer a una tradición donde han convivido el gallego, el catalán, el vasco, el español y muchas lenguas de origen indígena en América Latina. Acabamos de poner en marcha una plataforma de internacionalización de la cultura latina iberoamericana, Canoa, porque es la primera palabra de origen taíno indígena que entró en el idioma ya en los diarios de Colón. Pues vamos a celebrar la convivencia respetándonos y, por favor, no manipulemos ni creemos bulos, porque le puedo decir que el español no está en peligro en Cataluña y que hacen mal las opciones políticas que quieren convertir un debate ideológico en una guerra entre lenguas. Manuel Morales, del País, le pregunta en qué situación está la disputa con el PNV por la sede del Instituto Cervantes en París, edificio que reclama este partido político. Nosotros tenemos una sede desde la fundación del Instituto Cervantes en París, en Avenue Marceau, que es un edificio que pertenecía al gobierno vasco, que después sufrió distintas alternativas, primero con la invasión de los nazis y después con el desenlace de la guerra civil y las relaciones de la dictadura franquista con Francia, pasó a formar parte del patrimonio español y en 1992, el instituto se fundó en 1991, la primera sede del Instituto Cervantes que abrió su director de entonces, Nicolás Sánchez Albornoz, fue en la Avenue Marceau, en ese edificio. A partir de ahí, la polémica se generó cuando a la hora de debatir los presupuestos del primer gobierno de José María Aznar, el Partido Popular necesitó los apoyos del PNV. Entonces llegó a un acuerdo diciendo que si apoyaba los presupuestos le devolvería el edificio de Avenue Marceau al PNV. A la hora de realizar ese acuerdo hubo distintas demandas y el Tribunal Supremo, después de todos los informes y de analizar el caso, dijo que en realidad el edificio de Avenue Marceau no era propiedad del Partido Nacionalista Vasco, sino del Gobierno vasco, que era propiedad del Estado
y que no era viable hacer una devolución a un propietario particular como el PNV porque era propiedad del Estado. Nosotros lo que tenemos hasta ahora, y desde entonces hemos hecho una gran reforma del edificio de Avenue Marceau, lo que tenemos hasta ahora es esa sentencia judicial y en eso nos fijamos. Si apareciese nueva documentación o si hubiese un nuevo proceso, pues nada, nos limitaríamos a cumplir las sentencias judiciales como nos corresponde. Le pregunto a José María de la Riva por el chat de Teams, teniendo en cuenta que somos la segunda lengua de comunicación occidental, ¿piensa en algún momento que será una de las lenguas de referencia en la Unión Europea y en sus instituciones? Bueno, es una tarea importante. En la presencia del español en las instituciones internacionales está reconocida oficialmente, pero después no es una lengua de trabajo y hay que trabajar para que sea una lengua de trabajo. Los franceses en eso están muy preocupados. En la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues la vieron como una posibilidad estratégica para imponer el francés como idioma dominante en la Unión Europea. Hay que decir también que el Reino Unido, el British Council, ha aconsejado a todos los estudiantes del Reino Unido que escojan el español en vez del francés como segunda lengua. Pero en toda la reflexión demográfica de África, Macron dio 350 millones de euros para que se investigase de qué manera el francés puede aprovecharse en la extensión demográfica con la nueva situación en África. 350 millones. Yo creo que pueden ser como 4 veces más del presupuesto de transferencia del Estado al Instituto Cervantes en España. Los franceses están muy preocupados con eso. Déjenme decir una cosa también. Un historiador de la lengua, un filólogo, Ángel López, ha hecho un análisis muy exhaustivo de conceptos económicos aplicados a las lenguas. Por ejemplo, el concepto de multinacional y el concepto de transnacional. Hay procesos de colonización multinacionales que trabajan para ir a los sitios, hacer negocios y llevarse a la metrópoli los beneficios. Y otras posibilidades transnacionales que se basan en la deslocalización y en la generación de riqueza a los sitios donde llegan. Y dice que en las relaciones con las lenguas, la cultura española ha sabido comportarse más como una transnacional, distribuyendo la realidad y respetando la realidad exterior, que una multinacional intentando controlarlo todo desde la metrópoli. Y en ese sentido, pues es una buena medida para trabajar desde nuestros centros en Dakar y en Costa de Marfil por una enseñanza del español con mucho más espíritu democrático y distributivo que multinacional y metropolitano. El profesor Ramón... Lo del metropolitano no lo digo por lo que ha dicho Pepa, que soy furibundo del Real Madrid. Bueno, pues en eso estamos. A partir de ahí, pues creo que hay que apoyar directamente, y eso es el sentido del PERTE, a la importancia internacional del español, porque creo que tiene mucho que decir. El profesor Ramón Tamames le pregunta qué puede decirnos sobre el sistema de franquicias del Instituto Cervantes para ampliar la red de difusión del idioma. Y Julia Llamas le pregunta cómo convive con el Cervantes la red de institutos Nebrija de la Universidad Antonio de Nebrija, que precisamente organizó la gala conmemorativa del aniversario de don Antonio Nebrija. Antes veíamos imágenes. El Instituto Cervantes tiene como lógica de trabajo la colaboración
Por ejemplo, con el Ministerio de Educación en el exterior, el Ministerio de Educación tiene una fuerte presencia en la enseñanza reglada y el Instituto se dedica a la enseñanza no reglada, a la gente que fuera de sus estudios en los colegios pues decide estudiar español o en las universidades decide estudiar español como segunda lengua. A partir de ahí tenemos firmados convenios con más de 1000 universidades en el mundo, tanto para la enseñanza de español como para la realización de exámenes. El DELE, el Diploma de Español como Lengua Extranjera, lo hacemos desde el Estado español, pero hemos puesto en marcha en la comunidad latinoamericana otro diploma de conocimiento inmediato de uso del español, el CIELE, que lo hacemos con la UNAM de México, con la UBA de Buenos Aires y con la Universidad de Salamanca. Colaboramos con FEDELE, con la Federación Española de Academias de la Lengua, y tenemos además un certificado de acreditación de la calidad de los trabajos de estas academias. Es decir, la colaboración es muy intensa. Y desde luego con la Universidad de Nebrija pues tenemos colaboración y este año más porque ella está dirigiendo en buena medida toda la comisión interestatal de celebración del quinto centenario de la muerte de Nebrija. Le preguntan si le preocupa que España lleve a Eurovisión una canción que mezcla inglés y español. Yo le tengo que confesar que en Eurovisión me quedé con el La 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 de Maciel. Digamos, no es que no me alegro, pero tampoco lo haría un problema. En Gibraltar, en Estados Unidos, hay una mezcla de inglés y de español. Yo creo el bilingüismo, por todo lo que he dicho, como una riqueza. Nos dedicamos a la enseñanza de español como segundo idioma y acabaría tirando piedras a mi propio tejado de demócrata y de director del Instituto Cervantes si convirtiese el bilingüismo en un problema. ¿Cómo es la relación y la colaboración con la Academia Española de la Lengua? Está con nosotros su director. Bueno, una colaboración muy estrecha. Yo personalmente, como filólogo, tengo admiración por los trabajos de la Real Academia Española, porque frente a lo que muchas veces se dice, ha sido una institución que ha huido del purismo. Lo que hace es dar testimonio de cómo se utiliza el idioma entre los hablantes, pero ha huido del purismo y desde muy pronto apostó por el panhispanismo y por ese mantener a través de su gramática, de su diccionario, la unidad del idioma, pero respetando la diversidad. Y como director del Instituto Cervantes, pues las posibilidades de colaboración son muchas. Nosotros nos dedicamos a la enseñanza del español como lengua extranjera en los países que no tienen el español como lengua materna. La Academia tiene una presencia muy fuerte no solo en España, sino a través de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 24, si no recuerdo mal, en este momento asale a la hora de estudiar el idioma donde el español es lengua materna, y a partir de ahí todas las colaboraciones pues son importantes. Yo no sé qué pensará Santiago, pero yo estoy contento con la relación del Instituto Cervantes con la Academia Española. Por mi parte, la última pregunta, luego le daré la oportunidad para que usted concluya el acto. Está con nosotros Víctor Manuel y
Me invoca la posibilidad de preguntarle acerca de qué posición tiene el Instituto y usted personalmente sobre las hablas. Bueno, nosotros por mandato de gobierno y de nuestra normativa nos dedicamos sobre todo a extender y defender las lenguas oficiales. A partir de ahí, la realidad lingüística es muy diversa en España. Y en ese sentido, a la hora de defender los matices y de defender la realidad, pues colaboramos en aquellas iniciativas que nos llegan para estudiar la realidad de las lenguas en España. Nosotros hemos tenido ya la oportunidad de hacer alguna actividad que tenga que ver con la lingua, con el asturiano. En nuestra caja de las letras hay ya un testimonio de la traducción, de la importancia del asturiano. Y ahora el debate es un debate político en el que no nos conviene entrar. Debe ser el Parlamento asturiano y después el Parlamento español el que decida si se debe declarar lengua oficial o no oficial al asturiano. Pero como realidad, en algunos escritores como Xoán Bello o en algunas o como Berta Piñán, la poeta, y como realidad social, pues ahí está, y a nosotros nos toca, cuando se nos pide, pues tomar conciencia de eso e investigar la variedad de la lengua en España. Como es habitual, querido director, antes de darle a usted un último turno breve para los mensajes finales, le vamos a ofrecer el micrófono a doña Eva Fernández, directora de Comunicación Global de Telefónica, gracias a cuyo mecenazgo podemos organizar este foro de la nueva comunicación. Y en nuestra mano está que nos lleve a uno bueno. Del mismo modo que en nuestras manos está, Luis, que la inteligencia artificial sea más inteligente que artificial y que, como le he escuchado en alguna ocasión, hasta las máquinas puedan sentir un escalofrío. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Pepa, por siempre poner la voz a la palabra, y muchas gracias a todos ustedes por escucharlas. Bueno. Yo recojo la intervención de usted, de Eva, para dar las gracias por este desayuno, por esta invitación al Instituto Cervantes. Es verdad, estamos en un momento donde tomar conciencia de la importancia de la cultura, de la información y de la comunicación es importantísimo, de ahí la importancia de las lenguas, y es verdad que tenemos una apuesta grande en lo que se refiere a toda la cultura digital y a la transformación digital, que no es, insistimos en eso, un problema tecnológico de ordenadores, que es un cambio cultural profundo que debemos asumir. Yo repito que la inteligencia artificial solo existe como metáfora y que las máquinas no son inteligentes. Las máquinas lo que hacen es responder a programas pensados y realizados por los seres humanos. Y en ese sentido es la inteligencia del ser humano la que puede servir para extender sus posibilidades de comunicación y de diversidad a través de las máquinas,
o puede servir también para utilizar las máquinas para seguir controlando, dominando, manipulando al resto de los seres humanos. Por eso para nosotros es tan importante pues decir que cuando estudiemos la lengua de las máquinas, en primer lugar, el español esté ahí de manera fundamental. La Academia lleva tiempo con Telefónica trabajando en ese sentido, porque depende nuestro desarrollo de que el español esté presente en la ciencia y en la lengua de las máquinas. Y en segundo lugar, me gusta decir que la corrección de la lengua de las máquinas no está solo en que sepan decir bien un sujeto, un verbo y un predicado, sino que sepa captar la diversidad del lenguaje para evitar todo tipo de sesgos que son preocupantes. El español y el sesgo pues se une. Si queremos que esté España presente, porque estaría muy mal que el paradigma de la inteligencia artificial fuese hombre, inglés y protestante. Como somos partidarios de la diversidad, vamos a ver si hacemos un paradigma donde la pluralidad de todo tipo y el respeto a la diversidad sea propio de esa inteligencia humana, que es la que debe estar en la inteligencia artificial. Yo les doy a todos ustedes las gracias. Celebro que ayer el Consejo de Ministros aprobara el PERTE. Es una toma de conciencia de lo importante que es nuestro idioma y lo importante que es la cultura en el desarrollo de nuestro futuro. Y frente a lo que estamos viendo en Ucrania, permítanme que acabe recordando el final de El grito hacia Roma, de Federico García Lorca. Federico García Lorca se subió al edificio más alto de Nueva York entonces, el Chrysler Building, para gritar hacia Roma, porque el Vaticano acababa de firmar un acuerdo con Mussolini para legitimar la política internacional del fascismo italiano. Se subió al edificio más alto del Progreso entonces y lanzó un grito oponiéndose a la guerra, defendiendo el ser humano en todos sus aspectos y concluyendo con una versión lírica del Padre Nuestro que hago yo mía, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Muchas gracias.